Y pues más que nada buenas tardes a todos, bienvenidos y pues te agradezco muchísimo David por aceptar la invitación, este, ya sabes por tomarte tu tiempo y regalarnos pues una charla y ya sabes que es domingo, día de descanso y pues te molestamos no en este día, pues agradecemos que hayas regalado esta charlita y pues de antemano pues te dejo el lugar para que pues nos puedas proyectar. Muchísimas gracias también. Un saludo a todo el auditorio. Un gusto de saludarles. No hay ningún problema. De hecho, es un gusto poder estar con todos ustedes y sobre todo la parte de dar las tendencias en 2025. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que ya vamos a mitad de año, sin embargo, hay muchas circunstancias o hay una tendencia que nosotros mencionamos al principio de año que lamentablemente en algún país se vio involucrado. Entonces vamos a hablar sobre ello. Pero para comenzar quiero platicar sobre la parte de empezar un poco con esta parte, con esta frase de Sun Tzu del arte de la guerra. Es la parte, lo que nos dice que es conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar a dar una mayor ventaja. Esto si lo queremos trasladar al mundo de ciberseguridad, nos quiere decir a lo que implica entendernos, entender cómo estamos nosotros, cómo está nuestra infraestructura protegida frente a las amenazas que hoy se conocen, ya sea a través de ataques de negación de servicios, el famoso ransomware. Hay muchísimos ciberataques que hoy en día se están dando. Entonces, si nosotros estamos conscientes de las amenazas y contamos con herramientas que nos permitan protegernos, ya llevamos un paso adelante. Entonces, por eso la siguiente parte es conoce a tu enemigo, porque saber que existen muchos métodos que pueden llegar a afectar a la infraestructura, lo hay. Entonces, si estamos conscientes de estos, de alguna manera ya llevamos cierta ventaja, ¿eh? Por eso es interesante iniciar con esta frase, con el arte de la guerra. Y ahora bien, vamos a empezar hablando un poco más parte de los costos. Que sabemos que hoy en día, ¿qué es lo que buscan los ciberdelincuentes? Es hacerse de los datos, de la información. Muchos conocen esta frase de que la información es poder, claro que sí, pero también al día de hoy los ciberdelincuentes buscan lucrar con esa información y por eso es que nosotros le decimos que los datos de una empresa, de una organización, son el nuevo oro del siglo XXI. Se ha hecho un estudio por parte de IBM desde el 2017 hasta lo que fue el año pasado, 2024, de cuánto es el costo de una brecha de datos. Y nos dice que año con año ha incrementado. Incluso en la gráfica que estamos viendo al día de hoy, vemos que la tendencia es que los datos siempre van a ser cada vez más preciados, van a tener un costo mucho mayor. Y entonces, aquí en ese estudio que hace IBM, nos dice que simplemente no están contemplando la parte de multas en caso de que se vean comprometidas ciertas organizaciones, los recursos externos para la recuperación, es decir, el trabajo hombre para que identifiquen de dónde surgió la brecha de datos. Esto no está incluido en este estudio, simplemente es algo totalmente crudo de una brecha de datos, lo que vale la información en sí. Una pequeña traducción de esta gráfica nos quiere decir que el costo año con año, y en este caso 2024, es de 4.88 millones de dólares. Es decir, que incrementó un 10% con respecto a 2023 y la tendencia es que vaya al alza. Y nos dice que también una de cada tres empresas, organizaciones, ha sufrido lamentablemente una fuga de información, fuga de datos. Pero si hubiesen tenido un poco de tecnología, hubieran tenido exactamente esta tecnología de ciberseguridad con inteligencia artificial, que hoy es también una aliada por parte de la ciberseguridad, se hubiesen ahorrado 2.2 millones de dólares. Nosotros tenemos también un poco hacemos encuestas semestre con semestre de cómo está el panorama en América Latina, qué es lo que entienden por ciberseguridad, cómo se ven las organizaciones, tanto públicas como privadas, de alguna manera comprometidas ante las amenazas y qué es lo que están haciendo para resolverlas y para enfrentarlas.
Y nosotros hicimos una encuesta de en este caso, más de 2.000 encuestados en toda la región de Latinoamérica, que en este caso se llama el Security Report 2024. En próxima semana ya va a salir el de 2025, pero vamos a tener estos datos. Nos dice que el 23% de las organizaciones han tenido al menos un intento de ransomware. Es lamentable y este es uno de los ataques con más repercusión que tienen en todo el mundo, los ataques de ransomware, porque una vez que logran cifrar la información, piden la extorsión, piden literalmente dinero para poder liberar, y más del 90% de los casos, cuando las empresas, las organizaciones pagan por liberar su información, esta no sucede, y venden esa información los ciberdelincuentes en los famosos mercados negros. Otro 23% nos está diciendo que no cuenta con seguros contra riesgos cibernéticos, es decir, que en caso de que un ciberataque se vea materializado dentro de su organización, no tienen alguna forma de reducir su impacto, no cuentan con un asegurador que les pueda decir, ¿sabes qué? Durante cierto tiempo puedes quedar indisponible de servicio o puedes tener cierta afectación de información, pero nosotros te estamos respaldando. Sin embargo, el 23% dice que aún no cuenta con este tipo de seguros, que no existen, dependiendo mucho del tamaño de la organización, de los activos y de la información crítica que estén manejando. Algo también que nos dicen, y derivado de la parte del ransomware, como están viendo que han sido cada vez más los ataques exitosos de este tipo de malware, y esto no discrimina tanto a pymes como también a multinacionales, a cualquiera puede sufrir un intento de ransomware. Y entonces ya están empezando a ver que es importante contar con tecnologías, con soluciones de respaldo ante cualquier tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea a lo mejor no es un ataque de ransomware, sino también un desastre natural que pasa si lograran afectar el centro de datos de cierta organización, pues cuentan con un respaldo, y entonces por eso es que ya están empezando a tener esta conciencia de contar con este tipo de soluciones. El 62%, y hablando en temas de dinero, de presupuesto, nos dice que literalmente pues no tienen cuenta con el suficiente presupuesto en materia de ciberseguridad. ¿Esto por qué? Porque literalmente no le ven como prioridad la ciberseguridad. Sin embargo, nosotros somos más una sociedad reactiva que preventiva, y entonces hasta que una vez sucede un ciberataque es cuando ya se empieza a invertir. Entonces, por eso me refería a que somos más reactivos que preventivos, y hasta que se materializa es cuando ya empiezan a soltar dinero, en este caso los altos ejecutivos. Algo que también vemos es que el 30%, y esto va muy relacionado con lo que mencionaba el estudio de IBM, es que al menos una de cada 3 empresas ha sufrido al menos un incidente de ciberseguridad, y ese incidente de ciberseguridad puede ser, como lo mencionaba, una fuga de datos, que se haya quedado indisponible el marketplace, el e-commerce, o que literalmente se hayan llevado su información, o también una afectación de ransomware. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. El 79% nos dice que ha realizado al menos un análisis de riesgos dentro de su infraestructura. Esto muchas veces lo hacen por cuestión de normatividad, por buenas prácticas, y también para darle un valor mayor a su empresa, para darle esa confianza a sus clientes de que están analizando cómo se encuentran parados frente a las amenazas. Entonces es algo importante realizar este tipo de análisis de riesgos, y no solamente una vez al año. Si pudiera darse de manera periódica sería mucho mejor. Sabemos que cuesta dinero, pero es cuantitativa. Por último, y un dato un poco alarmante, es la parte de concientización. Cómo es que las organizaciones están apenas empleando o implementando las capacitaciones para sus usuarios, para sus colaboradores en temas de ciberseguridad, porque nosotros decimos que un sistema es tan fuerte, una organización es tan fuerte como su eslabón más débil, y si su eslabón más débil, en este caso es la persona, no está consciente de los riesgos que existen en Internet, cómo poder identificar un correo fraudulento, un correo de phishing, un ciberataque, a lo mejor un correo que se hace para suplantar la identidad de algún directivo. Si no lo logran identificar,
son vulnerables. Entonces, también es importante capacitar a los usuarios en materia de ciberseguridad para que de alguna manera puedan reducir los costos. Nosotros decimos que entre menos habilidades se tengan para reconocer este tipo de ataques, mayores van a ser los costos si se materializa un ciberataque. Ahora bien, vamos a ver un poco qué es lo que espera para este 2025, cuáles son las tendencias que estamos viendo. Muchos han de reconocer algunas, ha de venir una a la mente. Y para ello la primera que vamos a hablar al día de hoy es la llamada inteligencia artificial. Pero no la inteligencia artificial llana, sino la que es en específico, la que genera. Por eso tal cual el nombre que estamos dando al día de hoy, de inteligencia artificial generativa. Y para aquellos que este término es totalmente nuevo, a lo mejor ya no lo han utilizado directamente, pero es algo que tenemos con nuestro día a día. Y un poco el concepto es esa capacidad que va a tener la máquina, el dispositivo de construir o reproducir contenido e información proveniente ya sea de algún texto, de alguna imagen, de algún video, de algún código fuente. Cualquiera de ellos nos puede arrojar un resultado. Hemos utilizado algún tipo de plataforma donde le ponemos en el prompt, oye, necesito hacer esto, y te da la solución, o te da al menos una guía de cómo realizarlo. También, a otro tipo, para cuestiones de productividad, se puede utilizar generar imágenes, videos, pero también eso lleva un riesgo implícito, porque qué tanto se puede utilizar la información pública para el beneficio de unas personas o incluso para desinformar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencionaba, hemos visto muchísimos ejemplos para lo que se utiliza la inteligencia artificial, desde cuestiones de ocio, cuestiones para desinformar a las personas, o donde se involucran derechos de autor o la imagen de algún actor importante, de alguna figura pública. Hay muchísimos ejemplos al día de hoy. Y creo que muchos de ustedes han de tener algo que utilizan con el día a día con referente a esta tecnología, la inteligencia artificial generativa. Si nosotros aplicamos un poco la inteligencia artificial generativa al mundo de ciberseguridad, sabemos que nosotros somos los que alimentamos esta inteligencia artificial. Entonces, humanamente, identificar muchísimos patrones, identificar tanta información, es abrumador e incluso hasta cansado, porque tenemos un límite como humanos. Sin embargo, con la inteligencia artificial es más fácil poder identificar y detectar estos patrones anómalos, estos a lo mejor indicios de que se está ejecutando algo dentro de la organización, y por lo tanto nos pueden dar una respuesta mucho más efectiva ante estas amenazas. Algo que también estamos viendo y se están implementando en todas las tecnologías, en todos los vendors de ciberseguridad, es la parte de automatizar tareas para la seguridad. Es decir, muchas veces, cuánta información se está manejando al día. Cada organización tiene la forma de manejar su información, de dónde la almacena, cómo la protege. Entonces también la inteligencia artificial debe de adaptarse a cada una de las circunstancias, a cada una de las organizaciones, porque no es lo mismo implementar una inteligencia artificial para una empresa que se encarga, por ejemplo, refresquera, o una empresa totalmente dedicada a la parte de eléctrica. Son giros totalmente distintos. Por lo tanto, deben de adaptarse esta inteligencia artificial generativa, y más si lo estamos apegando al mundo de la ciberseguridad. Por consiguiente, tenemos que la capacitación en ciberseguridad pues debe estar basada en escenarios. Sabemos que muchas veces implementar un programa de capacitación es costoso por la parte de traer a la mano de obra, generar el temario, los cursos. Muchas veces es muy laborioso. Sin embargo, con la parte de la inteligencia artificial se pueden generar escenarios basados en algo real, generar campañas de phishing controladas obviamente por el equipo de TI, por el equipo de ciberseguridad, hacia los empleados, hacia los colaboradores, y de alguna manera empezar a medir cómo se comportan y cómo pueden identificar a lo mejor algún indicio de ciberataque, algún correo tal cual de phishing. Y si nosotros empezamos a traducir un poco lo que se refiere a la inteligencia artificial generativa para la ciberdefensa, es que al menos el 69% de los
altos mandos, es decir, de los dueños de las empresas, ya están afirmando que van a utilizar a la inteligencia artificial dentro de los próximos 12 meses, es decir, dentro de este 2025 hasta 2026 y años siguientes. Por lo tanto, nos dice que para qué están implementando esta inteligencia artificial los altos ejecutivos, principalmente para detectar y mitigar los riesgos cibernéticos. Al día de hoy, como les mencionaba, hay mucha información que se está generando y detectar y encontrar un patrón humanamente es complicado, es difícil. Sin embargo, con inteligencia artificial se puede tener una respuesta mucho más eficiente. Y por lo tanto, las empresas están ya viendo resultados meses después, una vez que adoptan este tipo de inteligencias artificiales. Claro que, como les mencionaba, depende mucho del giro de la información que estén generando, porque depende mucho de cómo se va a ir adaptando esta inteligencia artificial. Y un poco de zoom para la parte de para qué se está utilizando la inteligencia artificial para la ciberdefensa. Existen diferentes escenarios. Incluso esta es una gráfica que parece más que gráfica pirámide de para qué se está utilizando. Se hizo una encuesta, lo que refiere a 2025 por parte de Darktrace, sobre el estado del arte de inteligencia artificial aplicado al mundo de ciberseguridad, y nos dice que lo primero que están buscando aquellas empresas que lo están haciendo, que la están sumando a su día a día, es esta parte de mejorar la detección de nuevas y desconocidas amenazas. Es decir, algo que sea totalmente desconocido lo pueden detectar con la inteligencia artificial a través de patrones y comportamientos, predicciones. Por lo tanto, le va a ayudar de alguna manera a los usuarios a tener una mejor tasa de detección en cuanto a amenazas. De alguna manera también les puede ayudar a automatizar la respuesta ante estos incidentes, investigar de una manera más efectiva las vulnerabilidades que pueden ser explotables dentro de una aplicación, de un sistema operativo, y esto les da pie a acelerar una investigación. Sabemos que muchas veces no se cuenta con el personal suficiente, entonces la inteligencia artificial puede dar este indicio de cómo se puede explotar una vulnerabilidad, cómo se puede investigar y por lo tanto dar soluciones. ¿Sabes qué? Esto se puede combinar buenas prácticas, a lo mejor cambiar del tipo de puerto, el tipo de protocolo, cambiar a uno más reciente, etcétera. Y por lo tanto también nos da la opción de reducir el volumen de alertas, reducir esa tasa de falsos positivos, porque también nosotros como humanos llevamos a cometer errores cuando manejamos mucha información. Se nos puede salir de nuestro control y por lo tanto la inteligencia artificial reduce esa tasa. Y por último, lo que les mencionaba, empezar a utilizar la inteligencia artificial para simular ataques, ya sean totalmente ejecutados por el área de sistemas, también por el área de TI, etcétera, y también lanzar campañas de phishing para ver ese tiempo de respuesta. Se hizo una encuesta a más de 10.000 organizaciones y esta es la media que se dio en cada uno de ellos. Si se dan cuenta, la base siempre va a ser para tener una mejor detección ante nuevas y conocidas amenazas. Ahora bien, ahora que estamos viendo un poco del lado positivo para la inteligencia artificial, también se está utilizando por parte de los ciberdelincuentes. Aquí tenemos que literalmente el cibercrimen también está utilizando la inteligencia artificial, porque siempre que se desarrolla una tecnología se puede utilizar para el bien como para el mal. Y tenemos aquí la parte de este phishing avanzado, el spear phishing avanzado. En este caso, anteriormente, ¿qué es lo que hacían los ciberdelincuentes? Pues tenían estos errores cuando lanzaban estas campañas de phishing, donde a lo mejor tenían errores ortográficos, no estaba personalizado el correo, era muy general, era muy genérico también. Entonces ellos empezaron a darse cuenta de que con la inteligencia artificial podían eliminar estas áreas de oportunidad, porque literalmente no sabían cómo al estar elaborando correos era algo muy complicado. Incluso cuando se hacían traducciones eran totalmente
literales. Y uno cuando ponía atención a esos detalles se estaba dando cuenta de que era un correo totalmente de phishing. Ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, ya este tipo de correos van siendo más personalizados, ya están eliminando esas áreas de oportunidad, como les mencionaba, y también de qué se están auxiliando los ciberdelincuentes: de falsificar las identidades de alguien conocido, de alguna persona, de una figura pública. Y entonces, como nosotros nos basamos en lo primero que vemos, no dudamos en lo que leemos, en lo que escuchamos, pues literalmente es donde van siendo cada vez más exitosos sus ataques. Pero también, la otra parte que están utilizando los ciberdelincuentes es la propagación de desinformación. Hoy en día estamos más en una era de desinformación que de información. ¿Cuántas noticias falsas estamos leyendo en redes sociales, en los periódicos digitales, que muchas veces no validan la información, simplemente la esparcen, y no existe esta doble validación? Por lo tanto, también es fundamental por parte de nosotros no irse con todo lo que leemos, sino verificar. Algo que también están haciendo los ciberdelincuentes es la parte de la creación de malware. Anteriormente lo hacían de manera muy artesanal, sí se ponían a investigar cómo afectar a las personas, cómo a sus víctimas, por dónde podrían llegar, si a través de un ataque de ingeniería social o a través de una explotación de alguna vulnerabilidad de la infraestructura, etcétera. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial ya les puede ayudar a automatizar esos ataques a los ciberdelincuentes, a decirles: puedes crear este tipo de malware porque cuenta con esta configuración, y les faltan estas buenas prácticas. Incluso ya no se requiere ser tan experto en la creación de malware para que la inteligencia artificial sea una guía. Y hay una estadística que más adelante vamos a ver en referente a esto. El impacto del phishing lo que va del 2025, es decir, hasta mayo, sabemos que el objetivo de los ciberdelincuentes siempre es ir hacia las organizaciones. Aquí vemos la gráfica: el 65% siempre va a ir sobre las organizaciones. Es decir, es donde hay mayor información. Pero tampoco hay que descartar al usuario final. El usuario final puede ser referente literalmente totalmente a pymes, porque literalmente sabemos que las pymes no cuentan con un personal tan robusto, con áreas totalmente identificadas. Entonces también eso es parte que los ciberdelincuentes identifican. Y algo alarmante es, desde que empezó a llegar la inteligencia artificial, es que los ataques de phishing incrementaron desde finales de 2022 en un 4000%. Si analizamos un poco, como les mencionaba, para qué se está utilizando la inteligencia artificial para el cibercrimen, nos están diciendo que el 20% ya de los cibercriminales ya están siendo asistidos por este tipo de inteligencias artificiales para este 2025. Ya no es algo artesanal, sino también le preguntan a la inteligencia artificial cómo mejorar sus procesos, cómo automatizarlos, por dónde pueden llegar a hacer cierto tipo de víctima, y lo que nos lleva a la siguiente estadística, que literalmente durante el 2023 se empezó a vender empezó a existir esta venta de los modelos de lenguaje grandes, o los Large Language Models, los LLMs, que son estos sistemas de inteligencia artificial que pueden comprender y generar lenguaje humano. Son literalmente entrenados con grandes cantidades de datos. La entrada puede ser a través de un texto, de una imagen, etcétera, y identificar esos patrones. Entonces, la finalidad de estos lenguajes, de estos modelos de lenguaje grandes, es generar inteligencias artificiales, pero para generar específicamente malware. Un malware mucho más sofisticado si lo hiciera un humano como tal. Y el 8% de las campañas que están siendo lanzadas al día de hoy, en 2025, ya están vinculadas de alguna manera con algún tipo de Estado o nación que los está financiando. Sabemos que existen a lo largo del mundo naciones, gobiernos que financian a cierto grupo de criminales, cibercriminales. Y ahora con inteligencia artificial cada vez va siendo más sofisticados esos ciberataques. Y aquí es donde viene la siguiente parte. Ahora sí,
lo que nosotros estamos viendo como una tendencia en lo que refiere a América Latina, a la parte de qué se está regulando o si se está regulando la inteligencia artificial aquí en América Latina. Ustedes, yo les preguntaré, y eso queda del lado de ustedes, si conocen alguna ley aquí en México donde se esté regulando la inteligencia artificial. Algunos me dirán, desconozco, otros dirán, no existe, otros dirán, quizás sí, leí algo. En pocas palabras, aquí en México solamente hay iniciativas, no hay leyes. Lamentablemente México es de los países que no cuenta con una regulación en inteligencia artificial. En cuestión de Latinoamérica solamente hay 4 países que están regulando la inteligencia artificial o ya cuentan con una política nacional relacionada a esta tecnología. Por ejemplo, la parte de Perú, que fue lanzada en julio del 2023, si no mal recuerdo, la ley número 31.814, si no mal recuerdo. Ahí es donde establece y promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del propio país. Entonces, como les mencionaba, las inteligencias artificiales deben de adaptarse al país, a la industria donde se esté desarrollando. Perú también, Chile también cuenta con una política nacional de inteligencia artificial. Esta fue lanzada en abril del 2024, es decir, tiene apenas un año. Y lo que también pasa con Uruguay o con Brasil, son leyes que son muy nuevas, es decir, no tiene mucho tiempo que se lanzó alguna forma de regular la inteligencia artificial en América Latina. La más robusta al día de hoy, y es la que tiene más tiempo, la que tiene más vigencia, es la del lado de Perú, por la cuestión de cómo están regulando. De hecho, Perú es de los países que se están basando mucho en la parte de la Unión, de lo que genera la Unión Europea, y ellos lo están replicando aquí en su propio país, en Perú. Y entonces, es decir, 4 de los 33 países que conforman América Latina apenas están regulando la inteligencia artificial. México, como les mencionaba, no se encuentra lamentablemente en esta situación. Algo que estamos viendo nosotros son estas cuestiones relevantes a tratar sobre la regulación. Es decir, hay 3 vertientes. Por supuesto que pueden desglosarse muchas más, pero nosotros lo estamos enfocando en 3 principales. Lo que tendrá que hacer aquellas personas, aquellos literalmente organizaciones o agentes reguladores, en este caso aquí en México los diputados, los senadores, es empezar a ver esta relevancia de que tiene la inteligencia artificial. Y el primer punto a tratar es la parte de la responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría o quién sería el responsable si un sistema de inteligencia artificial causa daños? ¿El que brindó la plataforma o el usuario final? Algunos dirán, no, pues en este caso el usuario final, porque el usuario final que está aceptando los términos y condiciones, por supuesto, pero de alguna manera también se van a tratar de deslindar las grandes compañías, los grandes corporativos de que ellos se quedan exentos de cualquier mal uso de su tecnología y las implicaciones caerían sobre el usuario y viceversa. Entonces aquí tendrá que haber una parte de regular de cómo pueden mediar, en este caso los senadores, los diputados, esta situación. Lo siguiente, también vemos la parte de sesgos en los modelos de inteligencia artificial. Como les mencionaba, nosotros somos los que nutrimos esta inteligencia artificial, independientemente si es totalmente personal o laboral. ¿Por qué les menciono esto? Porque literalmente nosotros como seres humanos tenemos prejuicios y estos prejuicios se van trasladando a estos modelos de inteligencia artificial. Y para nosotros puede ser que cierto tipo de ideología sea correcta, sin embargo para otro sector del país o otro sector de la sociedad sea totalmente injusto o discriminatorio. Y entonces aquí es donde entran estos debates, qué tanto puede ser justo para ambas partes, para todo el país, para toda la organización, y son temas que se van relacionados mucho a la ética y a la filosofía. Entonces también aquí deberían de entrar filósofos para de alguna manera reducir estos sesgos dentro de los modelos de inteligencia artificial. Lo último que estamos viendo es la cuestión de la privacidad.
la recopilación si se hace de manera consciente hacia los usuarios o simplemente nosotros le damos a aceptar a todo. Eso también debe de quedar totalmente conscientes por parte de nuestro lado, porque literalmente si no estamos conscientes de la información que estamos dando, por ejemplo en ChatGPT, mucha de la información que estamos dando ahí pasa a ser de carácter público, no se queda de manera privada. Unos dirán, yo compro el servicio de paga, en ese te dicen que la privacidad, ese modelo no va a ir hacia el exterior, pero ¿quién lo garantiza? Solamente porque vienen en términos y condiciones, hay alguna ley. Entonces aquí literalmente de nuevo entra la parte de la regulación. Otra de las tendencias a tomar en cuenta es la computación cuántica aplicada a la ciberseguridad. Hoy en día sabemos que existen muchísimas formas de proteger a la información, sin embargo ellos ya se están manejando a través de un paradigma que se ha desarrollado a lo largo de estos años. La forma de cómo cifrar, de cómo proteger la información, ya es algo que ya no se... Están innovando nuevos modelos, sí, sin embargo el paradigma sigue siendo el mismo. ¿Qué pasaría si estamos aplicando, cambiamos de paradigma y utilizamos una nueva tecnología? En este caso, la computación cuántica. Empezar a invertir, por ejemplo, a la parte de algoritmos de criptografía postcuántica. Entonces, eso sería algo innovador. Y lamentablemente, al día de hoy es algo que es muy poco asequible para organizaciones, para instituciones. Entonces, esa es la tendencia, que se esté utilizando a favor de la ciberseguridad. Por lo tanto, también puede existir esta posibilidad, como lo pasa con la inteligencia artificial, de que se esté utilizando, de que se logre utilizar esa tecnología para cuestiones nada éticas. Nosotros vemos es la llamada blockchain. El blockchain, como bien lo sabemos, es esta tecnología descentralizada que se basa muchísimo en los contratos inteligentes, en cómo es que de alguna manera se protege la información. Si logra modificarse en alguno de los nodos, los otros tienen ese respaldo, y si se hace una verificación de la información, pues se desecha. Ahí uno puede identificar que la información fue vulnerada o alterada en ese nodo, mientras que los otros siguen intactos. Entonces, aquí también puede utilizarse para la cuestión de ciberseguridad. Lo siguiente es la parte de biometría avanzada y neurotecnología. Hay un debate, y ya empiezan a existir estos debates entre lo que, para qué se están utilizando los usos de los datos biométricos o la neurotecnología en cuanto a la privacidad. Y hay un ejemplo un ejemplo que les quiero poner de una empresa que se llama WorldCoin. WorldCoin es una empresa que literalmente le ofrece a sus usuarios, aún sigue teniendo actividad, no en México ni en la Unión Europea, sin embargo países de Latinoamérica sí han tenido mucho impacto. ¿Y qué es lo que hace WorldCoin? WorldCoin le ofrece a cualquiera de sus usuarios un pasaporte sin ningún tipo de restricción. Es decir, puede ir a cualquier parte del mundo con ese pasaporte. Sin embargo, la desventaja es que WorldCoin, para liberarte ese pasaporte, te pide todos tus biométricos, desde tus huellas, tu iris, tu voz, tu rostro. Entonces, ¿ustedes le darían a alguna empresa todo eso, de ese tipo de información? ¿Por qué se prestaría a que para qué la van a utilizar, van a comercializar con ella? O si logra haber una vulneración de la empresa, los ciberdelincuentes podrán utilizar los biométricos para suplantar nuestra identidad. Entonces, esos son estos debates que se dan con ese tipo de empresas. Afortunadamente acá en México no tuvo el impacto, no se expandió demasiado, porque contamos con una ley de protección de datos, posesión de particulares, y por lo tanto no tuvo una incidencia mayor. Sí llegó a México, algunos dieron su información, pero al final quedó desechado y literalmente WorldCoin no tuvo ese éxito, pero ahí está la diferencia. Lo siguiente es la parte de la realidad extendida, el XR, es decir, y la seguridad inmersiva. Sabemos que de alguna manera
se está buscando proteger la identidad de los usuarios, sus propios datos, y qué mejor utilizando y apoyándonos a través de la tecnología, a través del metaverso, de alguna manera generando este tipo de escenarios, entornos virtuales para capacitación en materia de ciberseguridad y simulación de incidentes, porque sabemos que es difícil a lo mejor contratar una plataforma de e-learning, pero a lo mejor hay empresas que ya cuentan con ese tipo de tecnologías para la inversión, pero la pueden adaptar precisamente para ese tipo de escenarios, de esos entornos virtuales, y empezar a tomar algún tipo de KPI, algún tipo de métrica que le pueda ayudar a capacitar a sus usuarios como tal. Y siempre con la última tendencia que estamos viendo al día de hoy es la relacionada, y algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo tan cerca, pero no sé si alguien recuerda qué es lo que pasó, qué pasó el 28 de abril de este año en un país de Europa. Literalmente mucha influencia tiene hacia nosotros, en España. Entonces, en España pasó algo que nosotros ya habíamos visto, incluso la historia nos ha demostrado que puede de alguna manera quedar parado un país si logra afectarse cierto tipo de industria. Nosotros siempre estamos viendo, por ejemplo, la parte de la que nosotros vemos, la de nuestro día a día, esta parte que conocemos como las TI, las tecnologías de la información. Sin embargo, también imagínense del otro lado, cuáles son estas industrias o empresas donde de alguna manera, si logran verse comprometidas, pueden afectar a un país. Y es como les mencionaba lo que pasó en España. Si el sector eléctrico, y en este caso acá en México, logra verse afectado, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos de alguna vez protegidos? ¿Tendríamos algún plan de contingencia? Si logra materializarse un ciberataque hacia el sector eléctrico, estamos preparados. Y entonces ahí es donde hay que ver esos dos enfoques. Primero, como ya les mencionaba, es a las tecnologías de la información, lo que nosotros manejamos en nuestro día a día, pero también está el otro lado, la tecnología operativa, la famosísima llamada OT. ¿Qué es la tecnología operativa? Es literalmente, viene de sus siglas en inglés de Operational Technology, pero es esta tecnología que engloba todos los sistemas y dispositivos que son programables y que interactúan con entornos físicos dentro de la industria. Como les mencionaba, puede ser un sector eléctrico, uno petroquímico, uno nuclear. Imagínense si logran aventarse los ciberdelincuentes a alguna planta nuclear. Ya ha existido una película un poco, podríamos decir, irreal. Sí se basan en hechos que sucedieron, pero hay cosas que son muy exageradas dentro de estas películas. Pero sí, tienen en parte de su mensaje, tienen verdad. Entonces, si nosotros nos empezamos a enfocar también en esta tecnología operativa, ¿cuántos de ustedes no conocerán a algún familiar o alguien que trabaje en la parte eléctrica, en la parte nuclear, en la petrolera, etcétera? Y entonces aquí es donde viene cuáles son las diferencias entre la tecnología de la información, que es lo que manejamos con nuestro día a día, y la tecnología OT, la operacional. Entonces aquí tenemos que la tecnología de la información es este flujo de datos y de información digital, es decir, solamente se queda en algo digital, el ciberespacio. Pero si nos trasladamos a la tecnología operativa, es aquella que ya tiene, no solamente involucra lo intangible, el ciberespacio, sino también lo físico, aquella donde está la maquinaria. Y muchas veces esta maquinaria es crítica para que funcione tal cual ese sector industrial. Entonces, por eso es importante también tenerla en foco. En España no fue un incidente, no fue un ciberataque. Sin embargo, las primeras hipótesis no lo descartaban. Al final se dio cuenta de que era algo totalmente algo más bien natural, pero ahí está la muestra de que si un sector OT puede tener este impacto a nosotros como una sociedad. Entonces, ahí tenemos los principales desafíos relacionados a los sistemas OT.
solamente englobando 6, pero de los cuales deben de prestarse atención. Entre ellos tenemos esta falta de parches, actualizaciones oportunas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos sistemas no pueden parar. Sabemos que, por ejemplo, una planta nuclear no la pueden apagar, porque qué afectación tendría en el país donde esté esa planta nuclear, aquí en México o en algún otro lado del mundo. Imagínense si pararan, ¿qué pasaría? No pueden parar, entonces debe de seguir funcionando el sistema. Lamentablemente muchas veces esos sistemas ya son obsoletos, porque ya no cuentan con una o más bien cuentan con una autenticación totalmente débil o inexistente. Los protocolos de comunicación en los que se basan son totalmente inseguros o no cuentan con algún tipo de control, algún compensatorio que de alguna manera les permita reducir el impacto de un ciberataque. Entonces, ahí también muchos de los dispositivos que se generan dentro de esas industrias lo que buscan es más la funcionalidad que la seguridad. Y entonces eso también da pie que si logran verse vulnerados por un ciberataque, los ciberdelincuentes tienen acceso directo a la información o a procesos industriales que de alguna manera, si ellos no identifican, le mueven un parámetro y entonces pueden causar un impacto dentro de la sociedad. No solamente en la industria, sino imagínense que logran apagar una planta nuclear, en la afectación que tendríamos un Chernobyl 2. Entonces de ahí también la parte de esos dispositivos muchas veces no cuentan con esta tecnología de visibilidad y de monitorización para encontrar procesos. Afortunadamente sí es una industria que está muy bien auditada, sin embargo también qué mejor sería que tener esas herramientas de monitorización. Y algo que también no se salva a este sector porque es la parte de ingeniería social difícil. Utilizan sistemas, computadoras como nosotros. Obviamente esas computadoras a lo mejor algunas no están actualizadas y por ahí es donde pueden llegar a materializarse un ciberataque. Por eso entonces ninguna industria, ni la OT ni la TI están ausentes o más bien exentas de un ataque de ingeniería social o un phishing totalmente dirigido. Y si nos vamos a relacionadas a la tecnología de la información, nos está diciendo que del lado de las TI, de lo que nosotros tenemos con nuestro día a día, es que ha incrementado en un 45% más estos ataques de ransomware con respecto a 2024. Y eso que vamos apenas a la mitad, casi la mitad del año. Lo otro es que lo que les mencionaba, 1 de cada 3 organizaciones ha sufrido una fuga de datos y 55% de ataques son de phishing y van dirigidos hacia las cabezas de las organizaciones. Los ciberdelincuentes solamente necesitan una oportunidad para poder ingresar a cualquier institución, a cualquier organización. Y si los CEOs también están conscientes de los ciberataques que existen, del modus operandi, puede ser que por ahí es donde se materialice como tal. Entonces hay que tener esto en consideración. Dentro del panorama de las amenazas en cifras, yo les mencionaba que un sistema tan robusto como su eslabón más débil, que en este caso es el ser humano, si el ser humano no cuenta con capacitación en materia de ciberseguridad y literalmente no es capaz de identificar un ciberataque, pues es ahí donde se dan las brechas de datos. Y ahí tenemos el dato relevante de que es un 68%, es decir, más del 50% de las ocasiones se debe a un error humano, a falta de políticas, a falta de herramientas, etc. Y del 80 al 95% de los ciberataques inician con técnicas de ingeniería social, como es el phishing. El phishing es de lo más antiquísimo que existe de un ciberataque y es de lo más efectivo. ¿Por qué? Porque no invierten tanto los ciberdelincuentes, es más fácil engañar a una persona que a un sistema. Hoy en día, imagínense que la tasa de éxito de los ciberdelincuentes antes era precisamente de un 80 o 95%, y ahora conforme a esa estadística y con la parte de inteligencia artificial, incluso está incrementado a casi un 98% el éxito de un ciberataque a través de phishing. Entonces aquí ya están llegando casi a una parte de perfección en cuanto a ciberataques, y por lo tanto entonces se está viendo que los ciberdelincuentes están utilizando a la inteligencia artificial
su beneficio. Entonces también ahí es donde entran las empresas en utilizar la inteligencia artificial para la ciberdefensa. Y otro dato que les mencionaba era relacionado a cuánto es el costo promedio de una brecha de datos de 4.88 millones, y el dato que también les mencionaba, desde que llegó plataformas como ChatGPT, se incrementaron un 4.000% los ataques de phishing, e incluso empezaron a mejorar como tal. ¿Y qué es lo que buscan los ciberdelincuentes en la mayoría de las ocasiones con ese tipo de ataques de phishing? Lo primero es, una vez que lanzan esta campaña, adueñarse de alguna credencial, y sobre todo de servicios en la nube, como puede ser Microsoft 365 y Google Workspace. Es decir, algo que nosotros tenemos día a día, cuánta información estamos manejando en Google o en Microsoft, en las nubes de cada uno de ellos. Por lo tanto, es la información, como les mencionaba, es poder, y también es lo más valioso que a veces tiene una organización. Las tecnologías operativas, nosotros estamos viendo que literalmente es una cifra incluso hasta más alarmante conforme a las TI. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las tecnologías operativas, el 32% están conectadas a Internet. Y teniendo en cuenta lo que les mencionaba, que no contaban con canales seguros, no existía algún tipo de protección dentro de la comunicación en cada uno de estos sistemas, y por lo tanto, otro 32%, de ese mismo 32%, la conexión es directa hacia la organización. Es decir, puede entrar a través de Internet a ese sistema, y de ese sistema saltan a la organización. Imagínense si un ciberdelincuente logra identificar un canal inseguro dentro de esa industria, qué es lo que podría hacer con ello, qué información podría aprovecharse, o incluso simplemente generar alguna maldad. Y hemos visto que han tenido repercusiones. Ahora les voy a más en la siguiente diapositiva cuáles ataques han existido a lo largo de la historia, a lo largo de estos últimos 10 años, 15 años, relacionados a la tecnología operativa. Nos vamos con la siguiente estadística, que nos dice que 9 de cada 10 organizaciones, en este caso industrias, han sufrido algún tipo de incidente. El incidente puede ser como que se haya parado temporalmente la producción, que literalmente haya tenido una fuga de datos, etcétera. Obviamente eso algunos no lo reportan, o por cuestión de reputación. Sin embargo, también sería bueno que implementar tecnologías para mitigar el impacto de un ciberataque. Y algo que también nosotros vemos es que el 41% de estos sistemas OT ya están totalmente obsoletos, es decir, ya se cuentan en la última parte, más bien ya no cuentan con un soporte, con parches, con actualizaciones por parte de los fabricantes. Y algunos ejemplos están ahí, como estoy poniendo Windows Server 2012, Windows XP, Windows 7. Son sistemas operativos que hasta hace 15 años aún eran vigentes, pero hoy en día se van actualizando. Sabemos que existen versiones de Windows Server mucho más recientes, o Windows totalmente para usuario final, mucho más recientes, para la parte de Linux. También sucede lo mismo con la parte del mundo de los dispositivos móviles, pero en este caso estamos hablando solamente de tecnología UT. Y como les mencionaba, existen sucesos relevantes dentro de la industria UT. Y la primera, y la que se dio en su momento allá del año 2010, fue en Irán. En Irán sufrió un ciberataque una planta nuclear que dañó de alguna manera a centrifugadoras de uranio. El malware que afectó como tal se llamó Stuxnet, y ahí nos dimos cuenta de que algo en el ciberespacio puede tener repercusión en algo físico en nuestro mundo. Entonces hay que no menospreciarlo. En el año 2014 también Estados Unidos y Europa sufrieron algún tipo de ciberespionaje a través de este tipo de controles industriales, de estos dispositivos que no contaban con seguridad, y se estaban utilizando precisamente para obtener información privilegiada de cada uno, en este caso de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y el malware que en este caso afectó se llamaba Havik. En Ucrania también ya vimos que se pasó un apagón, literalmente que afectó a la red eléctrica, en este caso de Kiev. Utilizaron técnicas muy sofisticadas para entrarse a ese tipo de sector, tal cual
su nombre del malware se llamó Industroid. Y México también no ha sido la excepción. México ha tenido afectaciones a través de dispositivos informáticos y hay muchos dispositivos que sabemos, conocemos a la empresa, bueno, en este caso conocemos a Pemex, y Pemex fue afectado con ransomware, ahí por el año 2019, y el malware que afectó en ese momento se llamó Doppelganger. Entonces, ninguna industria está exenta de eso. Y ahí es donde da pie a la siguiente tendencia. Sabemos que nosotros podemos conectar cualquier tipo de dispositivo a Internet, o que tenga o al menos que tenga esta capacidad. El día de hoy, ¿cuántas televisiones se conectan a Internet? ¿Cuántos ventiladores? ¿Cuántos relojes? ¿Cuántos tipos de dispositivos, cerraduras, focos se conectan a Internet? Imagínense ahora trasladar esto a la parte industrial y sumándole la parte que les mencionaba de no implementan canales de seguridad, más bien, o los protocolos son totalmente inseguros, no cuentan con una protección o un acceso o también un acceso a través de algún medio protegido. Es algo complicado entonces dentro de estas industrias, pero por la cuestión de la versatilidad, de hacer más fácil, el trasladar estas actividades a Internet a vía remota, es donde surge esta tendencia, el Internet industrial de las cosas, el llamado IoT. Entonces, ahora la industria está viendo que si lo hace la T, ¿por qué no hacerlo en la OT? Sin embargo, tiene sus riesgos. Y ahí vemos esta parte, qué tipo de dispositivos ya se están conectando a Internet, como puede ser a través de una aplicación, puede ser algo totalmente crítico, algún tipo de válvula, algún tipo de controlador de alguna organización, de alguna industria, donde a lo mejor regule la temperatura. Imagínense que sea modificado o que logre modificar algún robot que logre parar la producción, pero si se quedara en solamente parar la producción, pues la afectación sería solamente sobre esa industria, pero si la industria tiene algo mucho más relevante o información, imagínense todo lo que podrían hacer. Y ahí es donde nos surge esta pregunta: ¿cómo proteger dichos sistemas? Hay muchísimas tecnologías que hoy en día ya, como les mencionaba, ya no cuentan con parches, ya no cuentan con ese soporte por parte de los grandes fabricantes, porque ya también quedan en desuso. Por eso es una de las buenas prácticas y siempre que se les ha dicho es migrar a una nueva versión. Como les mencionaba, uno de los tantos peros de estas organizaciones es que no pueden parar su producción, y ahí es donde también nosotros, una parte de esos sistemas que nosotros le llamamos legacy, para protegerlos. Entonces, de manera general, como les mencionaba, hay muchas tendencias que se están manejando al día de hoy. No estamos descartando la parte de ransomware. El ransomware sigue siendo tendencia. Sin embargo, quisimos darle otro enfoque y basarnos también en lo que pasó con lo de España, que la parte de un sector industrial que de alguna manera nos está demostrando en cómo podemos reaccionar o qué pasaría si logra afectar el sector eléctrico o algún otro a un país. Estamos preparados para ello y por lo tanto es algo que nosotros tenemos y lo que estamos viendo como tendencia para este 2025. En momento eso sería todo. Les agradezco mucho por la invitación. No sé, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Perfecto, te agradezco muchísimo, amigo. Te agradezco la por haber asistido, por compartirnos estas tendencias, esta información. Muchas gracias por el apoyo. No sé, por ahí pues tenemos algunas licencias para rifar. No sé si tú me puedes apoyar con alguna dinámica o algunas preguntas, y las primeras 2 personas que respondan pues se llevan sus licencias. Por supuesto, sí, claro que sí. Si quieres hacemos 2 preguntas, Daniel, para lanzarnos ahí. Creo que en ese caso tú verías quién responde, ¿verdad? Sí, claro. Pues ya que etiqueten a Esetla y pues a Zero Sec Info, y las primeras 2 personas que respondan bien, pues son las ganadoras. De acuerdo. Entonces, la primera
primera pregunta que yo les lanzaría al público es, ¿cuál es el porcentaje relacionado al Sales Security Report del 2024 de organizaciones con las que no cuentan con un suficiente presupuesto? ¿Cuál es ese porcentaje? Si recuerdan, estábamos viéndolo como en esferas. Hay un porcentaje en específico de los encuestados que no cuentan con un presupuesto suficiente en materia de ciberseguridad. Ok, ¿cuál es el porcentaje de empresas o instituciones que no cuentan con el presupuesto para invertir en ciberseguridad? ¿Es correcto? Correcto. ¿Y cuál sería la segunda? La siguiente es relacionado al panorama de amenazas en cifras. Si recuerdan que había una tablita que había como porcentajes, y esa es la relacionada a cuál es el porcentaje, de nuevo otro porcentaje, de las ocasiones en que el factor humano está presente en las brechas de seguridad. Ok, sería cuál es el porcentaje en donde el factor humano está presente en las brechas de seguridad. Brechas de seguridad. Perfecto. Ya las tengo anotadas y estas preguntas igual las voy a hacer lanzar en la página y pues obviamente Excelente. para las personas que se vayan a ganar sus licencias. De acuerdo. Perfecto, pues te agradezco muchísimo por habernos compartido esta información. Pues ya te quitamos parte de tu domingo. No hay problema. Muchas gracias por asistir y pues espero que en alguna otra ocasión también puedas apoyarnos, ¿eh? Claro que sí, con mucho gusto, Daniel. Un gusto también a todo el auditorio. Esperemos que la información que les compartimos sea de utilidad tanto para su vida laboral como de manera personal, porque sabemos que la tecnología ya está en nuestro día a día. Depende de nosotros qué tanto podemos aplicarlo en el mundo de ciberseguridad y sobre todo eso, cómo protegernos ante las amenazas. Es correcto. Perfecto, amigo, te agradezco muchísimo y que pases muy bonita tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Un Sale, saludo a hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.